primer capítulo corto, pero muy intenso de agradecimientos. Quiero agradecer al equipo de Dirección General que encabeza Marta Saavedra, no solamente nuestra participación, sobre todo lo que podemos aprender en estas jornadas. También a Alicia por su generosa presentación y también no quiero dejar de agradecer también en este momento, sobre todo por los que nos ven desde fuera, a los más de 900 funcionarios y representantes de empresas subvencionadas, sin cuya colaboración, ahora lo van a ver fácilmente, sería imposible que un pequeño equipo de 3 técnicos, 3 administrativos y 2 becarios, como tuvimos el año pasado, hubiéramos desplegado la actividad de garantía de derecho de acceso a la información y, sobre todo, como decía Alicia, de control de la publicidad activa a cientos y cientos de operadores públicos y privados. Sin más, también quería comentarles que, así como ayer participé en estas jornadas desde allí en mi condición de comisionada de transparencia, como decía Alicia, hoy me siento aquí fundamentalmente como telonero de Clara Rodríguez, que es la que realmente va a aportar aquí los contenidos de más sustancia, ¿no? Clara empezó con nosotros hace 3 años como becaria y cuando acabó su periodo de beca nos dimos cuenta de que no podíamos perderla de vista ni de presencia y la retuvimos en el comisionado para que siguiera con los proyectos que lo van a escuchar pronto. Inicialmente quería hacer un pequeño balance de quiénes somos y qué hemos hecho en el último año y por eso les he traído aquí, aunque sea muy denso, nuestro micro cuadro de mando de la actividad que, como les decía, hace este pequeño equipo de una institución que, para que se hagan idea, no en toda España está configurada así. Nosotros estamos considerados al máximo nivel, equiparados a la Audiencia de Cuentas, al Defensor del Pueblo, al Consejo Consultivo, y ningún estatuto de autonomía español tiene, como el canario, desde el 2018, la consideración de órgano estatutario. Estamos en el estatuto, a pesar de ser del año 2015, desde el 2018 está en el estatuto y tiene también una garantía de elección de la persona que lo representa, pues de más alto requisitorio que la mayor parte de los consejos, que son por mayoría absoluta. En caso de Canarias son 3/5 y obliga al conjunto de los partidos a ponerse de acuerdo sobre la persona que ha de desempeñar esta función, que, como les digo, es dependiente del Parlamento, a diferencia de la mayor parte de los comisionados de España, y que incluso es un órgano parlamentario. Nosotros somos, en este momento, hasta que no tengamos nuestra propia ley, un órgano como es la mesa de portavoces o la Junta o la mesa, ¿no? Dicho esto, entrando ya en harina, el equipo pequeño que les he comentado, verán ustedes en el año 20, por unirnos al año anterior, desarrolló 661 evaluaciones de publicidad activa. Lo verán ustedes en la 5ª línea, que son nuestras 2 principales actividades, y arriba en la primera, 386, atendió a 386 reclamaciones de derecho a acceso, que son nuestros 2 procedimientos fundamentales de trabajo, ¿no? A pesar de la pandemia, ustedes verán también la evolución en porcentajes, a pesar de la pandemia y como decía Joaquín, en base a que nos adaptamos pronto y creo que adecuadamente al teletrabajo, pudimos incrementar los expedientes de reclamaciones, la atención en un 58% y las evaluaciones en un 137%, porque las evaluaciones, al ser telemáticas todas, es igual que estemos presencialmente o no, ¿no? Eso ofrece un poco la primera visión. En total fueron 1.270 expedientes llevados a cabo por prácticamente a 4 o 5 al día, si sacamos la media, con lo cual creo que esto es un poco refleja lo que hace o como yo digo, también una de las instituciones, si no la más joven de Canarias, porque surgimos en el año 2015. Aquí lo ven mucho más gráficamente, la evolución del censo de entidades evaluadas, que, como verán ustedes, dio un salto importante del 18, en el 19 y el 20, porque hasta el 18 estábamos evaluando a las entidades públicas, a las 340 entidades públicas que dependen de las instituciones canarias, que son 88 ayuntamientos, 7 cabildos, como ustedes saben, 2 universidades y gobierno, pues hasta 340 que dependen de todas ellas. Trabajamos sobre esa evaluación telemática siempre, ya les digo, con profundo agradecimiento a los 900 funcionarios que externamente cargaban el sistema, se autoevaluaban y además aprendían de esa manera en qué medida tenían su portal cargado, si poco, mucho o excelentemente, y ya en el 19 dimos el salto a empezar a evaluar a las entidades públicas que recibían
más de 60.000 euros del Gobierno de Canarias y, por lo tanto, estaban sujetas, de acuerdo con la Ley Canaria de Transparencia, como la mayor parte de las leyes autonómicas también, a rendir cuentas, pero de las que hasta ahora nunca a nadie se le han pedido rendición en ningún otro punto de España, también se lo tengo que decir. Y creo que, por otra parte, eso está contribuyendo a que la ciudadanía, al tener que publicar en los propios, imagínense un gran club de fútbol que sí tiene portales que los visitan los socios, vean qué ocurre qué hacen con el dinero que reciben, que son subvenciones muy importantes, pues les estimula a que realmente mejoren su nivel de rendición de cuentas con los propios socios. Les pongo este ejemplo porque es muy característico. Y ya ven que en este año que estamos ahora rematando, el 20, pero que estamos haciendo el 21, hoy hemos dado otro salto importante, invitamos a 1.199 entidades a evaluarse y hemos conseguido 968 presenten su declaración, como yo digo, de la renta transparente, porque es muy parecido al antiguo padre que todos hemos tenido que rellenar. Eso ha producido, creemos nosotros, porque no ha habido ningún otro incentivo público al mejor cumplimiento de la transparencia, que las notas medias, ahí ven ustedes con dos colores, las notas medias de los ayuntamientos, cabildos, gobierno y universidades están un poquito más que el conjunto de los operadores, porque bueno, son públicos y además empezaron a trabajar con portales antes, pero ven que lo que es aplicar la evaluación constante, continua, año a año, permite que la situación en el conjunto de Canarias mejore. No tenemos elementos comparativos con otras comunidades, pero yo estoy seguro que esto, el hecho de la evaluación, y no lo tenemos porque otras comunidades sencillamente no lo hacen, ¿no? Pero estoy seguro que eso ha contribuido a que Canarias esté, de alguna manera, en portales de transparencia en vanguardia en el conjunto del país, ¿no? Esta otra parte, la otra actividad relevante o más relevante que hace el comisionado y que hacen todos los comisionados en España, es la de atención a las reclamaciones de derecho de acceso, es decir, las reclamaciones que los ciudadanos nos presentan al comisionado cuando una administración no les responde, que es lo que ocurre mayoritariamente. La mayor parte de las reclamaciones, como ocurre también en el resto de España, en las comunidades autónomas, el 80% son porque les han contestado con el silencio administrativo, o cuando les contestan insuficientemente o denegando, ¿no? Entonces, esta es la evolución que hemos tenido. Les hemos incluido incluso el dato hasta noviembre de este año, que verán que a pesar de la pandemia, vamos a ver que en otras comunidades prácticamente se estabilizó en el año 20 el número de reclamaciones, pero en Canarias, en parte porque incluso hicimos hace más de un año una pequeña campaña de publicidad recordando a la gente que tiene el derecho que tiene, según la ley de transparencia, a preguntar y las capacidades que tiene de recurrir a nosotros cuando se le entrega, pues no solamente se mantuvieran, sino crecieran, como han visto, en los años 20 y 21, de forma importante las reclamaciones. Me alegra tener, por cierto, aquí, y no puedo dejar de citarlo, a un gran reclamante, Miquel Prat, que tenemos ahí en la cuarta fila, que en ese sentido es un ciudadano ejemplar porque es un usuario intensivo de la ley de transparencia. Yo creo que si con 20 Miquel Prats en la situación de la transparencia de derecho de acceso cambiaría en esta comunidad, pero ahí lo dejo, ¿no? Esto no voy a entrar mucho aquí porque es muy denso, lo tendrán en el vídeo que ya está publicando la Dirección General y en nuestra página web también lo pueden encontrar, en nuestro informe anual. Hay una comparación ahí para que vean el diferente, no lo miren porque estuvimos hasta ayer pensando si lo metíamos o no, porque es muy denso de datos, la comparación de Canarias con el conjunto de las comunidades autónomas en términos de reclamaciones por habitante para saber en qué medida qué comunidades usan más intensivamente este recurso que da todas las leyes de transparencia, y ahí verán que, curiosamente, en términos de reclamaciones por 100.000 habitantes, tanto Canarias como La Rioja, que es muy pequeñita, por tanto con 50 reclamaciones, llega a tener, en la última columna que ustedes verán ahí, más de 17 reclamaciones por 100.000 habitantes año. Pero solamente quería darles este brochazo
sobre ese particular para que tuvieran una comparación con el conjunto del país. Aquí me interesa, no sé cuánto tiempo tengo, pero me interesa detenerme un momento, porque creo que este ha sido una de las novedades, no de este año, del pasado mes, importantes en el Gobierno de Canarias, a cuyos representantes aquí presentes en la sala les agradezco especialmente el esfuerzo que en esto han hecho también, y es el introducir por primera vez en España las bases reguladoras de las subvenciones que disfruta cualquier tipo, que son muchos millones de euros al año. En este caso, las primeras han sido las bases reguladoras de las subvenciones a equipos de alto rendimiento, que en Canarias son casi 60, con 2,5 millones de euros al año, que no es poco. 5 minutos, me recuerda dicho. Recuérdame que me estoy extendiendo. Casi no vamos a llegar al COVID, que es lo que quería llegar, pero... Entonces, por primera vez en el mes de diciembre salió una orden del Gobierno de Canarias introduciendo los requisitos de publicidad activa que establece la ley de transparencia en la orden para poder luego, digamos, realmente cobrarla. Y incluso exigiéndoles para tener garantía de que hacen, no solamente ahí tienen portal, sino que lo tienen cargado el certificado de haber presentado la declaración que antes algunos de ustedes han visto, la autoevaluación al portal del comisionado, con lo cual en este también, no solamente en publicidad activa, sino en derecho de acceso y en publicidad activa de las entidades privadas, Canarias está colocando, el Gobierno de Canarias está colocando las primeras piedras para ponerse en una posición de vanguardia en el conjunto del país. Joaquín les ha explicado qué hizo Castilla y León proactivamente desde el portal de transparencia del Gobierno de Castilla y León, cuya transparencia él coordinaba de la Dirección General. Nosotros, como complemento al informe anual que hacemos de la transparencia en Canarias, en la medida en que el país se paralizó en el trimestre inicial del COVID, y lanzamos, con nuestro procedimiento ya lo tenemos no nos costó mucho, lanzamos una evaluación... ¿Y esto? A ver, aquí tenemos otra esto. Lanzamos una evaluación de en qué medida todas las administraciones canarias, no solamente el Gobierno, estaban informando sobre el COVID. Y les lanzamos un cuestionario también de autoevaluación, también con el interés en aquellos primeros meses de que esa misma actividad les llevara a mejorar cuando se están preguntando qué está haciendo, mucha gente que no estaba informando sobre el COVID se animó a mejorar sus portales, o bien de transparencia o web, sobre este particular, con todo este tipo de preguntas que ya les digo, las van a tener en la presentación, y dado el poco tiempo que tenemos. Nos respondieron el 61% de tal, que no está mal en los momentos en los que estábamos, que estaba todo el mundo muy pendiente de otras cosas, y de las actividades, de las respuestas que recibimos, ven ustedes que del sector autonómico, pues el 64 de los interpelados respondió, en el ámbito de los cabildos el 46 y en el ámbito de los ayuntamientos el 69. Aquí hay más de información de la que puedo trasladarles, porque siempre a veces nos pasamos en el número de transparencias. En el informe lo van a ver también, en el informe anual del comisionado van a ver todo esto de una forma mucho más desarrollada, pero estos son los temas sobre los que nos confesaban que habían realizado actividades y en algunos casos estaban empezando a informar en diferentes órdenes de su actividad, no solamente de la información, sino actividades en el ámbito administrativo, en el ámbito de asistencia social. Fundamentalmente se centraron en la reorganización de la administración, en asistencialismo social y en ámbitos de seguridad para protegernos de la pandemia, ¿no? Lo mismo, qué tipo de medidas de seguridad se habían adoptado. Esto ya les digo, voy a saltarlo rápidamente porque lo que realmente, incluso me gustaría ceder algún minuto más a Clara, porque es la que realmente ahora les va a hablar de nuestra herramienta, que está siendo asumida ya por Murcia, por Navarra, posiblemente por la Comunidad de Madrid y en el año que viene posiblemente por la Comunidad de Andalucía, que nos permite precisamente llegar a todo este tipo de operadores con 3 personas, es decir, que nos permite establecer una cooperación interadministrativa con todas las administraciones y todos los subvencionados, de forma que con pocos recursos llegamos a cumplir lo que la ley dice. Bien, ya les digo que en el informe de COVID, y con esto casi voy a acabar para no extenderme más, van a ustedes a ver
los primeros datos que se ofrecieron sobre la contratación, que era una cuestión importante en ese momento, sobre las contrataciones que se hacían por urgencia para resolver los problemas a los que se enfrentaba la sociedad canaria en aquel momento. El hecho de que el Gobierno de Canarias tuviera un portal de contratación adecuado, no así otras instituciones, nos permitió extraer de ese portal la información suficiente para saber cómo estaba produciéndose la contratación administrativa referida al COVID en aquel momento. Y detectamos eso, 3.154 contratos por 131 millones de euros en el trimestre central del COVID. La mayoría, lógicamente, negociados sin publicidad directamente, como estaba ocurriendo en aquel momento determinado. Y esto, ¿por qué lo decimos? Porque lo mismo que ahora va a ocurrir ahora en los 2 próximos años con los fondos de los de nueva generación, traduciendo al lenguaje castellano, que vienen de Europa, se va a rebajar mucho los requisitos para su disfrute, pero entendemos que precisamente porque se va a poder contratar por procedimientos de urgencia, por procedimientos ágiles, es importante que se dé cuenta luego en el ámbito de la transparencia, en los portales, en los portales de contratación, etcétera, que a la hora de rendir cuentas se informe de cómo se ha contratado, la transparencia sobre la contratación se intensifique en los 2 próximos años en España. En reclamaciones de derecho de acceso fueron muy pocas las reclamaciones que tuvimos referenciadas especialmente al COVID, solamente 12. 14, 12 relacionadas con las comunidades de ancianos, con las residencias de ancianos, que, como ocurrió en la mayor parte de España, que fueron el foco de interés, digamos, principal por parte de la ciudadanía en aquel momento. Y pues eso, lo resolvimos todos, prácticamente todos en el mismo año. La mayor parte, en el 90% de las ocasiones, dándole la razón al solicitante de la información. Y estas eran las preguntas, que las tendrán más o menos las preguntas que se hicieron en aquellas reclamaciones. También les invito a verlas en la presentación para los que estén más interesados. Y simplemente como detalle final, nosotros hemos procurado también ser lo más transparentes posibles, no solamente en nuestra página de transparenciacanarias.org, que tienen esta información y mucho más de la que les he explicado aquí, sino también en Twitter y un portal que no está aquí, que es el de YouTube, que es el portal en este momento, al menos en número de vídeos, más importante de España en vídeos sobre la transparencia. Tiene más de 100 vídeos, entre otras cosas porque estos 2 últimos años todo lo que hacíamos, toda la formación que hacíamos presencial isla por isla cada año, la trasladamos a YouTube, la emitimos en streaming y la grabamos y la conservamos en YouTube, de forma que incluso ahora, por ejemplo, cuando han empezado a utilizar a clonar nuestra herramienta de transparencia en Murcia o en Navarra, prácticamente los tutoriales a los que los funcionarios pueden acudir para aprender cómo se evalúa la transparencia, pues son tutoriales que se han hecho por parte del comisionado y que en la mayor parte de las ocasiones los ha hecho Clara, que es la responsable, diríamos, la técnico, también matemática. En esta mesa en los extremos hay 2 matemáticos, que ha contribuido fundamentalmente tanto al T-Canarias, que es la herramienta de evaluación de toda la administración canaria, como yo digo, la hijuela del T-Canarias, de la que ella les va a hablar, que es evaluate.org, que es una hijuela que va a permitir a cualquier ciudadano hacer evaluación de cualquier página, no solamente de Canarias, sino de toda España, porque nos costaba muy poquito, 20 horas más de programación, convertir una herramienta canaria para aplicarla en cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma de España, con la ley básica que nos iguala a todos, la ley básica de transparencia del año 2014. Y sin más, ya les digo, esto es un preámbulo de lo que ahora les cuenta Clara con más detalle. Sobre todo, he hablado del pasado, también les va a hablar del futuro, pero de un futuro que ya está. Es decir, el portal de evaluat.org no es un portal que anunciemos para el año que viene o para dentro de 2 años, no, está. Ahora lo que tenemos que encontrar activistas como ustedes que lo usen y que comprueben por sí mismos el nivel de transparencia de cualquier administración, tanto sea de Canarias como del conjunto del país. Muchas gracias.